estudiar el dominio de una función a trozos, tenemos que tener en cuenta las cosas que ya hemos trabajado sobre dominio de una función y además el hecho de que es una función a trozos. Vamos a verlo eso en estos dos ejemplos. Por ejemplo, esta función. Voy a hacer el esquema de lo que está sucediendo. Nos dice que para los valores menores que 1, es decir, en ese intervalo, la función con la que se trabaja, la expresión algebraica, con la que se trabaja sería esa. Y para los mayores o iguales que 1, es decir, desde 1 incluido 1 hasta más infinito, trabajaríamos con esta otra expresión algebraica. Entonces, tenemos que localizar para ambas expresiones algebraicas aquellos puntos que no tienen imagen. También tenemos que observar esta parte que os marco aquí, es decir, los intervalos. Porque en ocasiones puede haber algún valor al que no se le haya definido imagen. En este caso, eso no sucede. Se le ha dado inicialmente una imagen a todos los valores de la variable independiente x. Y digo inicialmente porque cuando yo ahora voy a hacer el estudio de estas expresiones algebraicas en cada uno de sus intervalos, me puedo encontrar con algún problema. Vamos a ver si eso sucede. En primer lugar, tenemos que ver qué pasaría con esta expresión algebraica en el intervalo en el que estamos trabajando con ella, que es este intervalo. Esta expresión es una fracción algebraica. Sabemos que su denominador tiene que ser distinto de 0. Es decir, que x debería ser distinto de menos 1. ¿Está el menos 1 en ese intervalo? Es decir, ¿pertenece ese punto en el que hay un conflicto al intervalo que va de menos infinito a 1 en el que estoy trabajando con esa expresión? Pues sí, en efecto, pertenece a él. Por lo tanto, el menos 1 no tiene imagen. Es decir, que si yo me voy aquí al esquema, vemos que el menos 1 se encuentra aquí en este intervalo y que si yo pretendiese hacer la imagen de menos 1, pues donde tendría que sustituirlo es en esa función. Es decir, si yo me fuese a hacer la imagen del menos 1, tendría que sustituir aquí y me saldría menos 1 entre 0, que no existe. Bien, borro la aclaración y vamos ahora a ver la otra expresión algebraica. Esta expresión algebraica vamos a trabajar con ella en el intervalo que va de 1 a más infinito. Bueno, esta expresión algebraica no tiene ningún problema de dominio. No hay denominadores, no hay logaritmos, no hay raíces de índice par que nos puedan dar algún punto de conflicto. Por lo tanto, no tenemos ningún problema. Aquí, ok, todo bien, nada que merezca la pena detallar. Por lo tanto, ¿cuál es el dominio de mi función? Pues todos los números reales y solo hemos localizado un punto que no tiene imagen, que es el menos 1. Con esto ya habríamos terminado el estudio de esa función a trozos. Vamos a ver otro ejemplo un poquito más complicado. También está en la hoja 4, que la tenéis en el blog, en la pestaña de funciones. Bueno, inicialmente, fijaos en los intervalos estos. Y nos dice x menor que 0, x mayor que 0. Ya nada más empezar,
no se ha definido imagen para el 0. Es decir, ya hay un valor que sabemos que no tiene imagen y por lo tanto tendremos que excluirlo del dominio. X no puede valer 0 en esta función, x igual a 0 no tiene imagen. Vamos a ver qué más cosas nos podemos encontrar. Bien, vamos a esta otra función. Tenemos ahora, bueno, os voy a hacer como siempre el esquema previamente mejor. Y el esquema de lo que está sucediendo es esto. Hemos dicho que en el 0 que no hay imagen, ¿vale? Nada, no la hay. No se le ha dado. Lo dejamos bien clarito ahí en el esquema. De menos infinito a 0, es decir, para los valores menores que 0, vamos a trabajar con esta expresión. Y para los mayores que 0, se está trabajando con esta otra. Esa es la situación que tenemos de momento. Ahora vamos a analizar cada una de ellas. Vamos a ver qué pasaría con esta función. El radicando debe ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, x debe ser mayor o igual que menos 2. Fijaos que además vamos a trabajar con ella. Inicialmente estaba propuesta de menos infinito a 0. Pero claro, aquí nos dicen que x tiene que ser mayor que menos 2. Por lo tanto, esto no puede ser. En el esquema se ve mucho mejor. El menos 2 estaría por aquí. Y nos dice que x tiene que ser mayor o igual que menos 2. Es decir, que esta parte de aquí se excluye. Por lo tanto, realmente esto empezaría en el menos 2 y cerrado porque es mayor o igual que menos 2. Luego el menos 2 sí que tiene imagen. El 0 no. No por culpa de la raíz, sino porque este intervalo acababa en el 0 abierto. Estaba definido de esa forma. Estaba definida de esa forma la función. Pues fijaos ya de momento todas las condiciones que vamos teniendo. Por un lado, esta condición, nada más empezar. Por otro lado, hemos llegado a esta otra, analizando la raíz cuadrada dentro del intervalo de menos infinito a 0. Y ahora nos queda la otra. Luego teníamos esta otra expresión algebraica. Tenemos que estudiar qué problemas tiene y quedarnos solamente con los problemas que haya en ese intervalo, que es en el que estamos trabajando con ella. A ver, para estudiar el dominio de esta expresión algebraica decíamos, el denominador no puede ser igual a 0, debe ser diferente de 0. Vamos a ver cuándo es igual a 0 resolviendo la ecuación. Y nos sale en 2 puntos. Es decir, que en esa expresión algebraica no podemos sustituir ni el 1 ni el menos 1. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el 1 sí que pertenece a este intervalo de 0 a más infinito en el que estamos trabajando con ella. Por lo tanto, vuelvo a mi esquema, que es donde creo que se ve todo mucho mejor. El 1 que se encuentra aquí, el 1 no tendría imagen. Sin embargo, el menos 1, es cierto que el menos 1 no lo podemos sustituir en esa fracción, pero también lo es que el 1 no está en ese intervalo en el que estamos trabajando con ella. Es decir, que si yo me fuese arriba a mi esquema, el menos 1, si os fijáis, se encuentra ahí. Ahí es donde está el menos 1. Por lo tanto, si yo fuese a hacer la imagen de menos 1, no es en la fracción donde lo voy a tener que sustituir, sino en la raíz, con lo que sí que tiene imagen el menos 1. ¿Vale? Es decir, es cierto que el menos 1 no lo puedo sustituir en la fracción, pero es que no tengo que hacerlo.
porque el -1 se encuentra en el otro intervalo, en el intervalo en el que trabajamos con la raíz. Bueno, borro esta aclaración. Bien, y por lo tanto, aquí solamente hemos llegado a que es el 1 el que no tiene imagen. El -1 sí que la tiene. Entonces, juntamos toda la información, que es mucha, y escribimos el dominio de la función. El dominio de esa función, lo tenemos arriba en el esquema, empezaba en el -2 hasta el 0. El 0 no tenía imagen. Luego seguimos del 0 a 1. El 1 también hemos visto que no la tiene. Y así desde 1 en adelante ya todos tienen imagen. Por lo tanto, este sería todo el dominio de la función.